Bueno amigos, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con ustedes para compartir estos 15 minuticos para que darles un paneo pues de lo que es el vampirismo. Este tema siempre ha fascinado a la humanidad. El porqué de los vampiros siempre ha estado entre la realidad y la fantasía. Y esta novela que nos trae a continuación, pues que da como consecuencia la película, viene precisamente de un autor, un irlandés, llamado Bram Stoker, que es el que logra recopilar todos esos mitos europeos, centroeuropeos y asiáticos y darle una definición exacta y moderna de lo que es el vampirismo o de lo que es el vampiro en sí. Entonces, todas las imágenes que tenemos actualmente del vampiro se lo debemos a Bram Stoker. ¿No? La película que van a ver a continuación es de otro genio, en otro género, que es el cine. Francis Ford Coppola, pues yo creo que pues, el mayor reconocimiento lo tiene en El Padrino 1, 2, 3, pero antes de eso vemos que Drácula logra extraer de él esa genialidad y llevar a la pantalla casi de forma fidedigna lo que se había escrito en la novela de Bram Stoker. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde empezar a hablar del vampirismo? Pues muy sencillo, es definir qué es un vampiro. ¿Ya? El vampiro aparece creo que desde el inicio de la humanidad, porque como ustedes bien saben, el hombre atravesó por una etapa que era como semicaníbal, ¿no? Debido al hambre y a la sequía, y entonces en ciertos sitios donde escaseó el alimento, lamentablemente a las tribus enemigas, pues se las tocó que comer, ¿no? En un canibalismo que algunas veces era ritual o otras veces era el canibalismo de supervivencia. Y ese mismo sistema de la sangre se fue desarrollando a la medida que iba viniendo el hombre, ya en la época primitiva, pues esa práctica se fue abandonando y con la aparición de la agricultura, pues no se necesitó, como se dice, devorarnos a nosotros mismos, pero el germen ya estaba. Luego ya viene pues la etapa de desarrollo primitivo ya en el feudalismo, las bases del feudalismo, donde pues ya en la guerra, el combate con el enemigo, además de vencerlo, había que devorarlo. ¿Ya? Entonces ya llegamos a la etapa más adelante, pasamos a la etapa medieval, donde eso ya se vuelve algo como muy exclusivo, muy de élite, muy de unos personajes que empezaron a ser como oscuros. Entonces aparece en Transilvania, digamos, Drácula, que en realidad no es, en la novela decimos que es el príncipe, ¿no? Es el conde Drácula. En realidad era un príncipe, Vlad el Empalador, ¿no? Que es de donde ese personaje de la vida real, que digamos, el horror que mostraba era empalar a las personas, no comérsela, ¿no? Ni chuparle la sangre. Pero ya el simple hecho de tener una admiración por la sangre y de quererla derramar en exceso, le da esa figura y ese modelo a Bram Stoker para poder crear al Drácula moderno, ¿no? Entonces, esas personas, ahora Drácula significa la orden del dragón, algo así como en tiempos actuales sería, en el ejército sería el dragoneante, ¿no? Yo creo que los que saben algo de milicia o algo así, saben que el dragoneante es uno de los que está en un grupo y es el jefe de ese grupo en la milicia. Entonces, Drácula es el dragón, el dragoneante. Entonces, ese señor, Drácula, que empieza pues a hacer esas prácticas de empalar a las personas y entonces de allí retomamos toda esa cuestión del castillo medieval, la época medieval, el amor medieval. Entonces, él resume en todo eso. Tan es así que Drácula, la obra Drácula, no está clasificada solamente como una novela de terror.
está enmarcada dentro de un movimiento literario que sería el romanticismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos que es el tipo que se enamora de la princesa, de la amada, y pasa por una serie de todo un drama para localizar el amor. Y es como, cuando digo que pertenece al romanticismo, estoy igualando, por decir algo, la novela La María, ¿ya? De Jorge Isaac, que también pertenece al corriente del romanticismo, y también hay un amor subyacente en toda la trama, ¿ya? Entonces, en esa pertenece Drácula al romanticismo, y dentro de todo el movimiento global es el movimiento gótico, ¿ya? Que es el movimiento donde estamos pasando, pues, dejando la Edad Media y empezando, pues, a buscar otras nuevas formas de organizarnos en la vida. Entonces aparece el movimiento gótico como una forma nueva de expresarse, más oscura, más lúgubre. Entonces, en sí la trama que vamos a ver en casi todas las películas de vampiros es los inmortales representados por los vampiros o el vampiro, y nosotros los mortales representados por los seres humanos. Entonces siempre va a haber esa lucha entre los mortales y los inmortales. Esa es en sí la trama de toda la película y de los vampiros, ¿ya? Bueno, a ver, lo que pasa es que afortunadamente esta historia tiene una relación anterior con otros escritores, y aunque ustedes no lo vayan a creer, tiene mucha relación con Frankenstein. ¿Qué pasó? En esa época en Europa se reunieron tres grandes maestros: Lord Byron, Mary Shelley, ¿ya? Y el poeta Polidori, ¿no? Iban a pasar el invierno en un castillo. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una apuesta, como están nosotros aquí, vamos a hacer una apuesta. En estos tiempos que nos va a pasar el invierno, pues vamos a escribir cada uno una obra. Entonces, de Mary Shelley ya sabemos que escribió Frankenstein, la gran obra, pues, de ese monstruo, ¿no?, que todos recordamos, y Polidori escribió un libro que llamaba El vampiro, ¿ya? Pero lógicamente ese vampiro no era como el vampiro que vamos a ver en la película de Bram Stoker, que es un vampiro más elaborado, ¿no? Que de pronto uno puede, digamos, escribir un libro de vampiro, pero es que la minuciosidad con que Bram Stoker escribe Drácula es como si él estuviera viendo. Entonces, por eso los analistas del libro Drácula de Bram Stoker dicen que es un libro testimonial. ¿Qué es un libro testimonial? Es que usted ha sido testigo. Pero tan irónica digamos, el calificativo, que Bram Stoker no conoció Transilvania, ni conocía los castillos de los Cárpatos, nunca fue allá. Algo así parecido también le ocurrió al creador de Tarzán. Nunca fue a África, y conocía África, pero es tan detallado eso. Entonces, esa es, digamos, la genealogía de los libros, ¿no? Pues lógicamente, como le digo, primero las figuras primitivas del vampiro, ¿no? Las figuras, pues, hasta en piedra hay figuras de vampiros, unas tablillas. Luego viene ya, pues, Polidori, ¿ya? Lord Byron y Mary Shelley, que desde allí es donde empieza a generarse como ese terror, ¿ya? O ese horror, pues, como figurativo, ¿ya? Y luego viene Bram Stoker y le da la estocada final, ¿ya? En la película y en el libro, lógicamente les recomiendo leerse el libro, verse la película cuantas veces quieran y volver a leer el libro, porque pues uno con el libro puede hacer lo que no hace la película, ¿no? Que es como volver a leer, pensar y detenerse. Uno en la película necesariamente tiene que ir al ritmo de la película, ¿no? Entonces, ¿cómo muere el vampiro? Que eso es la genialidad que le crea, pues, Bram Stoker, porque antes no se sabía cómo matar un vampiro. Entonces ya empieza, como todos los mitos que nos enseñaron, que él no se reflejaba en el vidrio, en un espejo, que él se le mata con una estaca, ¿no? Todos los mitos que conocemos, ¿no? Pero aquí, pues, en esta película él le da otro final, que no se los voy a contar para que lo vean en la película, cómo lo matan en la película de Francis Ford Coppola, cómo matan a Drácula, porque ese es un tema muy interesante, ¿ya? De cómo, y si verdad muere el vampiro,
Porque, digamos, en esa literatura, digamos, un amigo me decía, Brandon, ¿no has notado que las brujas siempre mueren quemadas? Ese es el final de la bruja. Ustedes véanse cualquier película de una bruja y verán que ella muere quemada, ¿no? Muere así. En cambio, el vampiro no. El vampiro casi que es eterno, casi que resucita. Por eso es que Drácula ha ido evolucionando y nunca muere, ¿no? Las nuevas películas después de estas, de las modernas de Drácula, pues ya ha perdido ese encanto del terror. Y la última película que hicieron de Drácula, La leyenda jamás contada, es ya un personaje más de acción, ¿no? Como un superhéroe, no es de terror. Ya es si ustedes se pueden comprar la última película no recuerdo en este momento el autor, pero si compran la última película van a ver que ya no es una película de terror, sino una película de acción. Bueno, y se me escapó una cosa. Lo del vampirismo, pues, de por qué los murciélagos, ¿no? Bueno, la relación es que nosotros primitivamente siempre hemos hecho esa fusión entre el animal y el hombre, ¿no? Digamos, acá en nosotros los latinos fue mucha, los indígenas hay mucha la fusión del hombre y el jaguar, ¿no? Nosotros los latinos, los americanos. Y de pronto en Europa, sí, la figura del hombre y la fusión con el vampiro, o sea, tener las habilidades y las cualidades del vampiro, era como más, le llamaba mucho más la atención. Entonces, el vampirismo allá es como más arraigado, así como el hombre jaguar acá en nosotros. ¿Y por qué el vampiro? Resulta que, bueno, esto es una leyenda, ¿no? Pero pues de esas leyendas que son extrabíblicas es las que uno aprende. No las que uno busca en la Biblia y así es, no. Las que cuentan, como se dicen los que manejamos el ocultismo, los ocultistas, contamos otra historia paralela que permite vislumbrar las cosas que quedan en vacío. ¿Por qué el vampiro es satánico? Por decir algo. ¿Por qué la cabra es satánica? ¿Ya? Todos esos animales que el búho, la lechuza que ustedes ven en Halloween, todos muñequitos que están dentro de la noche satánica, es porque cuenta la leyenda que cuando, ustedes saben que la historia cuenta que Luzbel es expulsado del paraíso, el primer ángel, entonces cuando él llega acá, también la mitad de los animales se va con él. ¿Ya? O sea, la mitad de los animales se quedan con Dios y la mitad de los animales se van con Luzbel. Entonces ahí tenemos que no solamente, digamos, es el hombre que adora al diablo, sino que hay unos animales que también se pasan al otro lado, ¿ya? Para equilibrar, digamos, las fuerzas. Y entre esos está, pues, el murciélago. Y el murciélago hematófago, que es el que bebe la sangre, porque no todos los murciélagos beben sangre, ¿ya? Sino uno, y son como 200, hay como 2000 especies en el planeta, pero solo 200 son los que les gusta beber la sangre. Y digo beber, no chupar, porque pues en realidad en el ganado o en las ovejas, el vampiro, el murciélago, pues hematófago, porque hema es sangre, y tófago, alimentarse, se alimenta de sangre. Ahora, para usted alimentarse de sangre, sus riñones tienen que tener una característica especial. ¿Sí me entienden en ese punto? Porque es que, ¿por qué nosotros no nos alimentamos de sangre? Porque pues nuestro sistema digestivo está diseñado para comer alimentos en otra forma. Pero como el vampiro ya está, todo su sistema inmunológico está diseñado para alimentarse solamente de sangre, lo que es el hígado está para procesar pues los alimentos, ¿sí me entienden? Entonces el vampiro hematófago tiene esa cualidad y se alimenta solamente de sangre, ¿ya? Y el comportamiento de él es medio humano, o sea, ¿qué digo comportamiento medio humano? O sea, él cuando se acerca a un pie de un ganado, se para en las paticas y con las alitas se cierra, así, el murciélago, como si fuera un humano, y empieza a caminar así, como, ¿sí? Y se pega de allí. Existe el sol, que sería el día, y existe la noche, que sería la luna. O sea, la luna es nuestro astro de la noche. Entonces, el astro que reina y que dirige los espíritus de la noche, pues es la luna, ¿ya? Digamos, así como el sol es el que dirige, como los incas o los egipcios adoraban al sol, pero en el día, y eran rituales de día. En cambio, los rituales satánicos, ocultos, los rige la luna, ¿no? Entonces, por eso se le atribuye
el poder. Ahora, igualmente va asociado a que los murciélagos son nocturnos, o si lo queremos peor, son más, como les decía, son más del ala que se fue con Luzbel que el ala que se quedó, entonces son más de la noche, ¿ya? Entonces por eso es que se asocia mucho, y no solo el murciélago, el hombre lobo, ¿cuándo se convierte? Con la luna, porque vuelve y repito, es el astro rey gobernante, es la luna, ¿no? Y así era antes los calendarios lunares.